Pablo en sus últimos días le escribe a su hijo en la fe, a su hijo el cual toma casi como en la carne, y le explica y le dice: quiero que escribirte estas palabras con un propósito que tenía que ver con el orden eclesiástico, propósito que tenía que ver con la doctrina y propósito que tenía que ver con la disciplina. De estos temas es que Timoteo se encarga en esta carta y trata de transmitir estas ideas, sabiendo que había que dejar personas que se ocuparan de la obra también como lo hacía él, ¿sí? Quizás el objetivo, o un poco el objetivo de él, era este. Y un texto que Beto nos traía, está ahí en el capítulo 3, en el versículo 15, que dice en la segunda parte que Pablo le dice a Timoteo: ¿cómo debes conducirte en la casa del Señor? Y quizás ahí un poco es la clave de esta carta en la que pensábamos. También a partir de esto, Rubén la semana pasada nos llevaba a pensar en que había falsos maestros, personas que enseñaban o distorsionaban la doctrina de tal forma que en la forma que la expresaban hacían desviar a la congregación, hacían desviar a la iglesia. Y personas que entraban y salían, pero que falsamente enseñaban la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo escribe esta carta. Para fundamentar todo esto es que Pablo, escribiendo esta carta, en el capítulo 1, versículos 12 al 17, que es lo que vamos a leer hoy y lo que nos va a ocupar este tiempo, él presenta no primero los argumentos del propósito de la carta, sino que presenta cuál era el propósito en sí de la carta, pero también versículo 1.1, que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Y a partir de eso empieza a contar acerca de lo que iba a pasar en la iglesia. Fíjense cuánto tiempo pasó y esto sigue pasando en la iglesia. Evidentemente Dios guió a Pablo a escribir esto entendiendo que era necesario y era actual ese mensaje en todo tiempo. Pasaron muchos años desde que se escribió esta carta, muchos años, y sigue teniendo la misma vigencia. Sin duda es palabra de Dios, ¿no? Y sigue teniendo la misma vigencia. Ahora, Pablo, antes de decir y marcar esas instrucciones de cómo conducirse, primero, aparte de haber presentado a quienes iban a desviarse de la fe y que iban a desviar a la congregación de la fe, él trata de buscar la forma de poder decirle o fundamentar por qué él tenía la autoridad de poder decirle esto. Y lo primero que hace, y ahí vamos a leer los versículos 12 al 17, es dar un testimonio, ¿sí? Dar un testimonio acerca de lo que Dios hizo en su vida. Y vamos a leer los versículos 12 al 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos 6 versículos que nos ocupan en esta noche nos van a contar acerca de un testimonio.
La pregunta es, ¿qué es un testimonio? Es decir, ¿a qué le llamamos testimonio? Bueno, un testimonio es alguien que cuenta un relato de algo que vio, es decir, que sus ojos vieron y que puede decir lo que en su mirada vio o pasó. La palabra testimonio tiene en su origen, en su raíz, tiene la palabra testigo. Y Pablo se hace testigo de aquellas cosas que Dios le dio primero a él. Ahora, en el relato que acabamos de leer, fíjense que, teniendo en cuenta que está hablando de un testimonio, como testigo, él no se ocupa de relatarle a Timoteo, seguramente lo conocía y bastante bien, lo había escuchado varias veces, no se ocupa de decirle o de contarle del acontecimiento que él había, de su conversión, ahí en Hechos capítulo 8 y 9, en el que vemos que Pablo iba camino a Damasco con cartas para poder perseguir a la iglesia, ese era su fin, y poder encarcelar a muchos, en el que el mismo Señor se le aparece y cae rendido a los pies del Señor. Pablo no se ocupa en este caso de esta forma, sino que él trata de mostrar un testimonio de vida, aquello que Jesucristo hizo en su vida para cambiar su vida. El testimonio que él cuenta es aquello que Dios hizo, no un acontecimiento histórico, sino aquello que Dios hizo desde ese momento en adelante, cambiando su vida. Pablo empieza contando esto y empieza mostrando un poco algunos reconocimientos, ¿sí? Y quisiera ahora, en vez de pensar en la palabra testimonio, pensar en la palabra reconocimiento. Pablo tiene pone a mostrar 3 reconocimientos en los cuales se basa, o entiendo yo, se basa este pasaje que leímos. El primer reconocimiento es el reconocimiento de su situación. Pablo reconoce su situación. En segundo lugar, el reconocimiento de la obra de Dios. Y en tercer lugar, el reconocimiento de la obra de Dios. Y vamos a abordar los primeros 3 versículos pensando en esto, en el reconocimiento de su situación. Y empieza Pablo diciendo ahí en el versículo 12, que doy gracias porque me fortaleció en Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Sin duda, Pablo lo primero que tiene que reconocer, y lo primero que reconoce es que él es siervo de Dios, y no porque él lo haya ganado o porque lo haya tomado, sino porque Dios es el que puso. Y aquí podemos tomar una primera enseñanza. Dios es el que pone en el ministerio. Dios es el que pone para hacer la obra. No somos nosotros los que elegimos qué ministerio puedo desarrollar o qué puedo hacer, sino que es Dios el que pone. Sin duda, si hay un ministerio que va a traer frutos y que realmente va a ser para la gloria de Dios, va a ser aquel que esté cumpliendo la obra de Dios de acuerdo al ministerio al cual Dios lo llamó y que esté ejerciendo ese ministerio. No importa cuál sea ese ministerio, no importa si sea algo muy visible, muy público, o si sea algo muy en lo oculto. Para el cuerpo de Cristo va a ser tan importante y va a dar la gloria merecida al nombre de Dios, de acuerdo a al cumplimiento de ese objetivo que Dios puso para que cumplamos ese misterio. Fíjense, en el versículo 1, el capítulo 1, versículo 1, reafirmando esto, Pablo le dice a Timoteo, alguien con quien tenía muchísima relación y lo conocía muy bien, y le dice que Pablo es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Lo único que hizo Pablo, y lo grande que hizo Pablo, fue obedecer el mandato de Dios. Sin duda, a veces somos rebuscados o pensamos en qué puedo hacer y yo quiero hacer tal cosa y me gustaría y tengo facilidad y busco, y Dios llama a un ministerio. Lo fácil es cumplir ese ministerio porque lo hacemos en el temor al Señor. Lo difícil, sin duda, y eso es algo que desde la niñez nos llama la atención, es reconocer cuál es ese ministerio, reconocer cuál es
eso que Dios, a lo cual Dios nos llamó. Pablo después se va a ocupar, y en las demás cartas se ocupa ampliamente de poder hablar acerca del reconocimiento de ese ministerio. Pero más allá de eso, el éxito, podemos llamarlo así, el éxito de Pablo, no porque sea un hombre exitoso, sino porque Dios obedeció a Dios para darle gloria a Dios, fue haber reconocido que era un mandato de Dios al ministerio al cual fue llamado. Pablo no se jactó de sus capacidades y conocimiento, y si hay alguien que los tenía, y en el Nuevo Testamento se detalla ampliamente, era Pablo poder mostrar quién era realmente, cuáles eran los logros académicos y los logros de conocimiento que tenía. Sin duda Pablo lo podía hacer. Ahora, no se jactó de eso. Pablo sin duda tampoco se jactó en la carne, de su situación social. ¿Y por qué digo esto? Podemos ir a Filipenses en el capítulo 3, versículo 4 al 7, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y fíjense lo que dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo fue llamado a un ministerio del cual está dando testimonio, y desestima todo lo que había logrado y todo lo que había alcanzado para decir: quien me puso ahí no fui yo, no fue alguien más importante carnalmente, sino que Dios mismo me puso ahí. Y no me puso por mis capacidades, no me puso por mi clase social, no me puso por quien yo representaba en ese tiempo en la religión, sino que Dios me llamó y me puso ahí. Y la autoridad solamente la puede dar Dios. Dios lo tuvo por fiel. Fíjense Pablo la expresión que usa: Dios lo tuvo por fiel. En la NBI habla de que Dios lo consideró digno de confianza. Sin duda, los hombres hemos fallado y fallamos. Y Pablo no era ajeno a esto. También seguramente falló en algunas situaciones. Ahora, Dios lo tuvo por fiel y digno para cumplir ese ministerio. Y la pregunta es, ¿por qué Dios miró eso? Quizás antes Él consideraba o se consideraba digno, como los falsos maestros de los versículos anteriores que vimos el jueves pasado. Quizás se consideraba digno por todo lo que había logrado y alcanzado, pero para Dios eso no era dignidad. Para Dios no era una condición digno. Quizás Él se consideraba de esa forma, como dicen los versículos 6 y 7 del capítulo 1. Pero todo eso solo fue digno. Pablo fue digno solamente cuando reconoció en Jesucristo aquel Señor de su vida, aquel único a quien podía servir. Sin duda, Pablo fue considerado digno por Dios cuando entró en la presencia de Dios y se dio cuenta y reconoció que él no era nada, sino solamente Dios en él actuando para su gloria. No solamente este reconocimiento de su situación, Pablo reconoció quién lo puso, sino también que Pablo reconoció quién que no merece esa responsabilidad. Y los versículos siguientes, el versículo 13, nos habla de esto. Nos habla de que Pablo reconoce, dice: habiendo yo sido antes, fíjense esto, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Él dice y claramente expresa: yo fui blasfemo, fui injuriador, fui perseguidor. Y Pablo tiene que dar esto a Timoteo, le está escribiendo a alguien, a su hijo en la fe, y le está diciendo, confesando esto, en intimidad sin duda, mostrándole que él no era nada, y para Timoteo sin duda, en el tiempo que actuaba, que Pablo ejercía su ministerio, era alguien importante, era alguien que había reconocido gran parte del mundo a ese tiempo, e igualmente Pablo en intimidad le tiene que confesar
a Timoteo y decirle: yo fui blasfemo, fui injuriador, fui alguien contrario a la voluntad de Dios. Ahora bien, cuando Pablo le está diciendo esto, le explica también el motivo, porque dice: yo era incrédulo y actuaba como ignorante. Así dice la NBI. Era como un incrédulo y actuaba como ignorante. Ahora Pablo, al explicar este motivo por el cual hacía eso y era injuriador y blasfemador, no se está justificando. Lo que le está diciendo Pablo es que en la ignorancia y en el celo de la religión y en el celo de cumplir lo que Dios decía en la ley, él perseguía a la iglesia. Y en la ignorancia de su visión corta en pensar solamente en que lo que estaba haciendo estaba bien porque le habían dicho que tenía que hacer eso y que estaba bien, él no pensaba en lo que realmente tenía que hacer, en lo que Dios quería que haga. Pablo no había entendido aún la verdad del Evangelio de Cristo. Y esto hacía que Pablo esté totalmente convencido que lo que estaba haciendo estaba bien. Ahora, al encontrarse con el Señor, al encontrarse con Cristo, sin duda todos esos conceptos, todas esas construcciones fueron derribadas para poder lograr que Dios entre en su corazón, que Jesucristo entre en su vida y cambie a un hombre totalmente radical, en un hombre que realmente honraba y daba gloria a Dios. En ese reconocimiento de su situación como pensando en aquel que lo puso, en ese reconocimiento que no merecía esa responsabilidad de ese ministerio, también Pablo reconoce en él la gracia de Dios. Reconoce una gracia inmerecida, por supuesto, como dice la palabra, es gracia, es algo inmerecido. Dice el versículo 14 al final, dice: ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. La gracia proviene del Señor Jesucristo, la gracia proviene de Dios. Y hace poco en los estudios que estuvimos hablando, y Mauri suele nombrarlo, hay un escritor que se llama Bonhoeffer, si no me equivoco en la explicación, en el nombre, en la pronunciación, y él habla de esa gracia que tiene un precio muy alto. Pablo recibe de esa gracia un precio altísimo pagado por él como un regalo inmerecido. Y le da el valor y entiende que esa gracia, que a él no le costó nada, tenía un alto precio y un alto valor. Pero no solamente reconoce este precio y alto valor, y reconoce que es el don de Dios. En Efesios, les escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8, que reconoce que esa gracia es don de Dios, sino también entiende que esa gracia vino acompañada, viene con algo más. Y Pablo se lo explica a Timoteo, no para decirle esto me vino a mí solo, sino que se lo está diciendo para entender que todo aquel que recibe la gracia de Dios, que entiende la profundidad de la gracia de Dios, que reconoce en Jesucristo aquel que pagó el precio por sus pecados y recibe ese regalo, ese don, también recibe la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. No tan solo un amor y una fe, sino la fe y el amor que es en Cristo Jesús. No la fe y el amor de una persona, de un compañero, de un buen amigo, la fe y el amor de un grupo de personas que recibe, sino la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando hemos creído en Jesucristo como Salvador, esta misma gracia que nos alcanzó y que le alcanzó a Pablo, también vino acompañada con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Sin duda la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso es parte de conocer a Dios. Y esa fe viene a través del Espíritu en nuestros corazones, pero también de ese amor. Sin duda, nuestro amor, nuestras demostraciones de amor son totalmente faltas, son incompletas, pero cuando entendemos que el amor viene
en nosotros, no es de nosotros, no es de nuestros sentimientos, no es de nuestras buenas voluntades, sino que entendemos que viene del Señor Jesucristo. Sin duda la cosa es diferente, sin duda la situación es diferente. Pablo así lo entendía. Ahora, no solo hablamos del reconocimiento de la situación, Pablo entendía esto a través de estos aspectos que hemos visto. No solo entendemos también que Pablo comprendía esto, sino que también Pablo acepta el reconocimiento de la obra de Dios. Y los versículos siguientes, el versículo 15 y 16, nos hablan acerca de esto. Dice el versículo 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de lo que habrían de creer en Él para vida eterna. Fíjense, Pablo hablándoles y explicándoles de esta forma cómo le muestra a Timoteo acerca de la obra de Dios, acerca de que él estaba cumpliendo un misterio, pero acerca de la obra de Dios. Y en esta declaración Pablo utiliza habitualmente en las cartas, vemos varias veces este tipo de declaraciones de Pablo, que anuncia esta forma para dar una declaración, para anunciar una doctrina vital, y empieza hablando acerca de palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Sin duda va a hablar de la salvación. Y en breves palabras, en poquitas palabras, habla de la esencia de la doctrina de la salvación. 15 podemos ver, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo suma, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús, el Señor eterno, con poquitas palabras lo está explicando, el Señor eterno de la eternidad, aquel creador, Dios de todo, vino a este mundo para salvar a los pecadores. En muy pocas palabras está explicándole a Timoteo muy fácilmente una profundidad enorme que aún hoy nos cuesta entender o comprender. Porque Cristo Jesús, que el Dios eterno vino a este mundo a salvarme. Que el Dios eterno vino a salvar a quienes estábamos perdidos. Aquel que era sin pecado vino a este mundo y pisó este mundo de pecado para salvarnos. Pablo le explica con palabras sencillas una de las doctrinas más importantes de la Biblia, en las que nos enseña acerca de la salvación. Pero no solamente se queda en eso, no vamos a entrar en el detalle de la doctrina, sí vamos a entrar en el detalle de que Pablo se hace carne de eso y dice, de los cuales yo soy el primero, que sin duda no se está vanagloriando de nada, sin duda no está poniendo en sí, bueno, yo soy el primero porque soy el que más sé, soy el que más conozco, no, está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Y lo que está diciendo es reconociendo su condición delante de esa salvación tan grande. Reconociendo que no era merecedor de esa salvación tan grande. Y esto es un mensaje que parece tan sencillo y a veces tanto nos cuesta reconocer. Y tantas personas se pierden en el mundo sin reconocer que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores. Y que cada uno tiene que decir, yo también soy. No podríamos decir, soy el primero con la altura que lo dice Pablo, quizás. Pero sí entender que yo soy pecador y que no tenía nada, pero nada que ver con Cristo Jesús. Y que la salvación que proporcionó Dios a través de Cristo Jesús me trajo paz y me trajo libertad y me trajo la posibilidad de acercarme a Él. Pablo era un blasfemo, un perseguidor, pero Dios le dio salvación gratuita, le dio salvación y le mostró, y Pablo puede mostrar una vez más y hablar de esto, acerca de la gracia de Dios. Ahora, este reconocimiento de la obra de Dios muestra la paciencia y la misericordia que Dios tenía y que tiene para quienes transitan este mundo.
y que aún sigue teniendo Dios en su misericordia y su paciencia, en que todos tengamos la oportunidad de reconocer en Jesucristo aquel Salvador. Pablo tenía muy claro esto, que el Señor tuvo misericordia y clemencia de él, pensando en que era un pecador, pensando que era un blasfemo, un injuriador, un perseguidor. Esta misericordia tiene un propósito. Esta misericordia tiene que ver con que sirva para ejemplo de, es para que sirva para ejemplo de que los creyentes crean o entiendan la situación de él, quién era él y que Dios lo había rescatado y salvado. Y este testimonio, esto que estaba mostrando, era para que quienes crean tengan vida eterna. Un mensaje sencillo, un mensaje fácil de ver la situación. Ahora, un mensaje tan difícil para todos los que se pierden. Pablo se considera sin duda un mal ejemplo, aquel injuriador y aquel blasfemo, pero de ese ejemplo muestra Pablo que Dios cambió su vida y que Dios tuvo misericordia de él y que eso va a servir como prueba de vida para que todos los que lo veían y los que los conocían antes de haberse convertido puedan ver ese cambio, esa transformación que Dios hizo en la vida de Pablo. Y esto da testimonio y esto muestra ese ejemplo para que puedan entenderlo. Y Pablo lo que está diciendo es, solo Cristo puede salvar. Solo en Cristo hay salvación. Solo creyendo en Cristo hay salvación. Solo creyendo en Cristo hay vida eterna. No hay otro. Y lo que está mostrando Pablo, que sin duda se cansó seguramente de predicar este evangelio, de predicar que solamente en Cristo él pudo cambiar su vida, era el mensaje, y ese mensaje que mostró, que se muestra, y hoy también viendo, conociendo la vida de Pablo, cuántas cosas grandes Dios puede hacer. Pablo, quizás diciendo yo soy el primero de los pecadores, está diciendo Dios puede hacer una obra tan grande a pesar de mí, a pesar de quién soy, a pesar de que pueda ser el peor de los pecadores. Dios puede hacer una obra tan grande de cambiar una vida para su gloria. Hablamos del reconocimiento de su situación, hablamos del reconocimiento de la obra de Dios y por último vamos a hablar del reconocimiento a Dios. Y el versículo 17 nos lleva a pensar, y vamos a comentarlo brevemente. Pablo escribe como una especie de doxología y dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fíjense que después de haber explicado lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios podía hacer en la vida de los demás, después de haber explicado que el ministerio que él desarrollaba no era de él, sino que era de parte de Dios, lo único que tiene que hacer y lo único que le lleva a hacer es a reconocer en Dios aquel que es el dador de todo, aquel que puede cambiar una vida, aquel que puede transformar su vida. Primero hace un reconocimiento de la persona y dice: el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Sin duda puede decir esto después de haber manifestado y contado su experiencia, su testimonio acerca de todo lo anterior, pensando en su condición, en quién era y en lo que Dios había hecho con él. Y a partir de eso puede dar gloria a Dios y puede reconocer que Dios es aquel que es el Rey de los siglos, que es el inmortal, es el invisible, quien no se puede ver, pero que es aquel que está y que es por siempre y para siempre. Y no solamente reconoce la persona de Dios, sino también está reconociendo lo que Él merece. Y sin duda, cuando miramos nuestra condición y cuando miramos quiénes somos o lo que hicimos
y de cuántas cosas nos perdonó Dios y de cuántas cosas nos libró Dios, podemos decir con Pablo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Honor y gloria pensando en que es el único dueño y merecedor de estas cualidades. Y pensando que estas cualidades, este honor y gloria, quien es el único Dios verdadero y que es merecedor de esto, estas cualidades no tienen tiempo, por los siglos de los siglos. Y sin duda un día estaremos en los cielos. Y sin duda un día estaremos presentes delante de aquel que quiso nuestras almas redimir. Y un día podremos ver aquel al cual hoy en invisibilidad, a quien hoy a través de un velo adoramos y damos gloria. Pero aquel día podremos ver aquel que murió por nosotros, aquel que pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados, y podremos entender, no sé si completamente, pero un poco más seguro y muchísimo más, cuán viles hemos sido, cuán inmerecedores hemos sido para estar eternamente en la presencia de Dios. Y Pablo sin duda tenía esto en mente al escribir estas palabras y mostrarle a Timoteo que antes de darle las instrucciones respecto a en esta carta, tenía que reconocer y adorar a aquel que lo había redimido, aquel que lo había salvado. Sin duda, todos podemos tener nuestra propia experiencia, pero todos debemos dar honor y gloria a aquel que nos redimió, y lo haremos sin duda por los siglos de los siglos. Amén.